Buenos días a todas. Estamos en el segundo podcast de Fedalma. En esta ocasión, pues nos gustaría entrevistar a nuestra compañera Laura Pacheco de Grup Nodrisa. Ahora mismo estamos aquí María Rendo, que tiene la voz un poquito tocada y me temo que va a hablar muy poquito, y Eulalia, que está detrás, ¿no? Con el tema de la grabación y del sonido y de la edición. Bueno, lo primero, dar las gracias a todas. Yo soy Eva, de Alma Lactancia, de A Coruña, y hoy pues nos hemos juntado para hablar del concurso de fotografía que lleva a cabo Grup Nodrisa pues desde hace ya un montón de años. ¿Verdad, Laura? ¿Nos cuentas? Hola, buenos días. Muchas gracias por contar conmigo, por contar con Bruno Drissa y con el concurso para hablar de él. Y bueno, es un honor participar en este podcast, en su segunda edición. Bien, pues estamos aquí desde 1997, el siglo pasado, y bueno, y esta es la 30 edición este año. Caray, pues es un recorrido tremendo, ¿no? Desde, pues eso, el siglo pasado hasta este punto en el que nos encontramos, y creo que hay un montón de cosas seguramente de las que vamos a querer hablar. A lo mejor no nos da tiempo a hablar de todas ellas, pero vamos a intentarlo y vamos a ver pues qué nos cuentas, Laura, ¿no? De las cosas que tenemos pensadas así para preguntarte de este guión que hemos hecho, sobre todo que lo ha hecho María y ha trabajado un montón con ello. Bueno, pues no lo sé. María, Claro. Si te parece, Eva, me gustaría empezar presentando un poquito para todas aquellas mujeres que nos vayan a estar escuchando quién es Laura Pacheco Torrijo. Además de ser presidenta del Grup Nodrisa desde hace mucho tiempo y coordinadora del concurso de lactancia materna Marina Alta, es madre, enfermera y asesora de lactancia materna. El Grup Nodrisa es uno de los grupos federados de la Federación de Fedalma, que está en la Comunidad Valenciana y situado en Denia, un paraje hermoso en el Mediterráneo. Quiero aprovechar, Laura, para agradecerte tantísimos años que llevas dedicados al voluntariado y al apoyo de lactancia materna. La finalidad de este podcast no es otro que mujeres que ahora están en grupos o cualquier profesional del ámbito sanitario pueda comprender un poquito mejor y conocer un poquito mejor la labor de difusión, ayuda, apoyo, normalización que hacemos a través de los grupos de voluntariado que estamos dentro de la Federación de Fedalma. Estupendo. Bueno, decidme por dónde queréis que empiece para contaros. venga. Yo, ¿no? Muchas gracias, Laura. Entramos en materia. Nos ha parecido, pues muy relevante preguntaros sobre, en general, ¿no? El perfil de personas, de fotógrafos y fotógrafas que presentan sus trabajos al concurso, es decir, la autoría de las fotos, ¿no? ¿Qué tipo de perfiles han mostrado más interés por el concurso en todos estos años? ¿Es algo que ha ido evolucionando? ¿Y qué implica, ¿no? para cada perfil, pues, ganar este concurso? Bueno, los inicios fueron, el primer concurso tuvo 112 fotografías y la mayoría de ellas estaban presentadas por compañeras del servicio de pediatría, por pediatras, enfermeras, amigas que conocíamos y pensábamos que iba a ser una cosa puntual. Una cosa de ese año, pues yo qué sé, como mucho otro. Y vino enmarcado dentro de la necesidad que teníamos de formarnos en el hospital, en lactancia materna, y bueno, el primer curso que vino a darnos Carlos González, la primera revisión de todo aquello que había en el hospital, de las propagandas de leches comerciales, de quitar todo aquello habíamos empezado a hablar de IAN y de la acreditación y queríamos conseguirla, ¿no? Y entonces vino enmarcado por eso. El doctor Paricio, que fue el fundador y el que tuvo la idea del concurso, pues pensó que sería buena idea promocionar esto de la lactancia materna, pues igual que se promociona cualquier otro producto, ¿no? Con imágenes. Y pensó que quién mejor que las madres para ofrecer estas imágenes, madres reales, en situaciones reales de su vida cotidiana,
para presentar estas fotografías y bueno, y vamos a buscar algún incentivo, venga, pues ¿qué puede ser? Pues algún premio, alguien ofrecerá un premio. Canfal y Marina Alta, que es la prensa local, pues nos dio difusión y además fue uno de los primeros que patrocinó un premio, un ayuntamiento. Empezamos con poca cosa y siempre creyendo eso, venga, y haremos luego una fiesta, entregaremos los premios y aquello acabará ahí, ¿no? Y bueno, y luego al año siguiente volvimos a convocarlo. Yo recuerdo que los 2 primeros años yo no estuve al mando de todo, ¿no? A la coordinación. Y luego ya pues me fui implicando y aquello empezó ya a no parar, a no parar, a no parar. Todos los años, pues como en un hay de, bueno, la gente se va a cansar de esto y al final no va a participar. Pero bueno, gracias a Internet, pues aquello se fue difundiendo, incluso nos llegaban fotografías de otros países y ya, pues bueno, hasta ahora. Esto ha sido hasta ahora. Y ese perfil que comentabas, ¿has visto una evolución? ¿Habéis visto un cambio? Es decir, ¿siguen siendo madres mayoritariamente de quienes No. presentan fotos? A ver, sí, mayoritariamente sí, pero aquellas fotografías hechas en casa, en el sofá, con el batín puesto y tal, pues claro, ha evolucionado muchísimo. Actualmente fotógrafos de prestigio participan en el concurso, personas que en principio no sabemos quiénes son y que de pronto empezamos a leer pues, su biografía y tal y vemos, caramba, que son gente muy importante. También personas que viajan con ONGs, voluntarios a otros países, participan año tras año. Hay gente que ha participado 8 o 10 veces en 10 ediciones distintas y sí que ha cambiado un poco el perfil. Y una de las cosas que al principio no pasaba es que las mujeres salen de casa y se van a estudios fotográficos a hacerse una fotografía, a que alguien, un profesional que sabe de encuadre, de luz y de todo, le haga una fotografía amamantando a su hijo. Y eso al principio no pasaba. Uno iba al fotógrafo pues para hacerse las fotos de boda, de no sé qué más. Sí, de los momentos nada más. importantes. Exacto. Entonces la lactancia pasa como a ser un momento importante, Claro. como tú dices, Eva. Y al principio se tenía como un poco de resquemor con esas fotografías. Ah, es que es un posado, es que está todo preparado. Y decíamos, bueno, claro, está todo preparado, claro, la madre ha ido, se ha vestido bien, con lo que le apetece, en un escenario que le apetece a ella y que le gusta, se ha hecho una fotografía, ¿no? Pero que al principio como que, es que eso no es real. Sí que es real, entra dentro de nuestra vida, ¿no? El acceder a un profesional de la fotografía para que haga unas fotografías que sean pues mucho más bonitas que a lo mejor las que a nosotros nos saldrían, ¿no? O sea que en eso pues ya era un avance. Pues sí, y es importante esa evolución porque al final son momentos que nos parecen importantes a nosotras. O sea, da igual la boda, el bautizo, un aniversario de boda, pues la lactancia también tiene que poder tener ese lugar si a la madre le apetece. Esto que comentabas del encuadre, la luz, entiendo, bueno, pues que evaluáis diversos criterios a la hora de decidir qué fotografías ganan el concurso. ¿Nos puedes comentar un poco, pues eso, cuáles son los criterios principales? Si también han cambiado a lo largo de estos años o seguís evaluando lo mismo. Sí, las fotografías, siempre desde el principio, el jurado ha estado formado por profesionales sanitarios, por una madre, por fotógrafos, siempre, y de manera que valorábamos, pues a lo mejor la calidad artística, ¿no? O la calidad del arte de la fotografía, pero también podíamos valorar pues situaciones diversas, no sé, la importancia que tenía el hecho de que se nos presentara una fotografía de tándem al principio, ¿no? Cuando aquello casi las mujeres lo tenían que llevar en secreto entre las 4 paredes de su casa y que una persona, una madre hiciera una fotografía así y la presentara a un concurso donde ellas sabían que esa fotografía podía visualizarse y podía aparecer en cualquier sitio, pues era un avance.
siempre, ya os digo, el jurado ha estado formado por estas dos, digamos, partes. Los fotógrafos siempre nos dicen que ellos aprenden mucho allí de lactancia y nosotras pues siempre les decimos que nosotros aprendemos allí mucho de fotografía, ¿no? Es muy curioso ver en la reunión del jurado a lo mejor a un fotógrafo mirando una foto y detrás dos de nosotras diciendo, ¿pero qué ves ahí? Y tan especiales y todo, sí, porque fíjate la luz, el tal, el cual, no sé, y a lo mejor otra foto que nosotras estamos encantadas sí, porque fíjate el entorno y tal, y a lo mejor ellos nos dicen, pero vamos a ver el entorno, pero tú ahí, ¿dónde se te va la vista? Pues a los árboles, tal, pues ya está, pues entonces no es nuestra prioridad es que nos enfoquemos en que ahí hay una madre amamantando a un niño o a una niña, ¿no? O sea que aprendemos todos de todo. Es verdad que hemos tenido fotógrafos muy especiales como Manuel López, que era el director de revista Foto y que fue una persona muy importante, sobre todo como fotógrafo, fotoperiodista en la transición y que de pronto aparece escribiéndonos un correo electrónico y diciéndonos que él pasa temporadas en Denia y que está dispuesto a ayudarnos en lo que sea. Y a partir de entonces se convierte en un referente pues hasta que se puso malito y falleció. Y lo seguimos echando, yo por lo menos muchísimo de menos. Y luego, pues un fotógrafo que es de Denia, que vive en Denia, que es muy reconocido en nuestra zona y que yo si no está él no estoy tranquila. No estoy tranquila porque me gusta que él revise todo. Esta persona vino un día al concurso donde había fallado uno de los participantes, uno de los miembros del jurado, repasó todas las fotos, lo llamé, pero en medio de la reunión le pedí por favor que viniera, vino, se revisó todas aquellas fotos que habíamos descartado, rescató las que él consideró, se metió de lleno y bueno, y hasta ahora está colaborando con nosotros. O sea que hay personas muy fieles. Luego hay personas que van variando porque a mí me gusta que en el jurado haya personas que se encuentren con aquello de pronto, o sea, que sea una sorpresa para ellos, que no sea algo ya más visto. Quiero decir, tan valorable es la experiencia como que una persona llegue y se encuentre la mesa llena de fotografías y diga, ostras, ¿por dónde empiezo, no? Claro, al final, imagino que en cada edición el jurado os encontráis con un punto en el que hay que encontrar ese consenso entre quienes saben de fotografía y quienes saben de lactancia. Exacto. Y no tiene que ser fácil porque, bueno, al fin y al cabo es un concurso de fotografía, o sea, no se puede obviar esa parte técnica, pero por otro lado es un concurso de lactancia. Y como tú dices, pues se aprende mucho de lactancia. O sea, tiene que ser todo un reto ser jurado y me gusta que, bueno, creo que es muy, muy significativo que ese jurado también sea un jurado vivo, que va cambiando con el paso de las ediciones. Hablamos de las fotografías ganadoras, ¿no? Pues que tienen algo que las diferencia del resto. ¿Alguna fotografía que recuerdes especialmente que aunque no haya ganado el premio, os haya, bueno, a lo mejor hecho dudar, ¿no? De podría ganar si no fuese por, debería ganar, nos impacta por este motivo? ¿Alguna que recuerdes? Es muy difícil, ¿eh? La pregunta. En particular no, pero muchas de las fotografías que después cuando el jurado ya ha hecho su selección, empezamos nosotros el trabajo de otra vez ordenar las fotos y elegir entre las que ellos han considerado finalistas, pues para ver qué fotos van a ir en la exposición, ¿no? Y entonces ver una foto y decir, pero ¿cómo es que esta fotografía no tiene un premio? No sé, pero bueno, por descarte, pues se ha ido eliminando. Decir que el jurado siempre va buscando desde el principio la mejor foto. O sea, porque hay muchas categorías, como sabéis, ya hablaremos ahora de eso, pero el jurado siempre va buscando la mejor foto. Y desde el principio, desde las fotografías que pasan por sus manos, siempre van descartando, o sea, apartando fotografías que creen que va a ser la mejor. Y esa es la mejor manera de hacerlo, porque de ahí es de donde surgen los premios.
No sé, ninguna fotografía en particular, pero ya os digo, muchas que luego las ves y dices, pero ¿cómo es posible que esta foto no tenga un premio? Bueno, pues es que eh, tenemos a veces este año 19 premios, creemos que son muchos y luego todavía nos faltan. O sea, todavía decimos, pues Claro. tuviéramos alguno más, ¿no? Para dar. Hombre, se han dado situaciones muy especiales, como hace un par de años que estuvo el doctor Paricio en el jurado y que allí se hizo una trifulca entre dos fotografías. Apilán siempre patrocina el premio de lactancia en público. Y bueno, había dos fotos, una muy buena, que a nosotros nos parecía que estaba en un ambiente en el cual era muy difícil dar pecho y que creíamos que eso había que valorarlo, pero otra que los fotógrafos tal. Y entonces el doctor Paricio dijo, vale, ¿puedo dar un exequo? Y nosotros, claro, pues venga, un premio especial de tantos euros para la siguiente. Va a haber este año 2 fotografías premiadas por Apilán. O sea, estas cosas que tal. Luego, pues no sé, invitamos a Salomé Laredo, la presidenta de la IAN, a ser jurado, y cuando estaba allí dijo, a ver, pero la IAN puede patrocinar un premio. Y nosotros, sí, a partir del año que viene. No, el año que viene no, este. Bueno, pues no está publicado, Salomé, no sé. No habéis pasado ese proceso de la propaganda. Da igual. Podemos seleccionar una foto de la IAN. Pues venga, claro, vamos a hacerlo. O sea que se han dado Bien. pues cosas muy bonitas, muy especiales. Claro, se ve que es algo, pues eso, vivo, como la leche materna. María. Sobre todo quería preguntarte, me imagino que en relación a las categorías, esto es como cuando una madre le dices a qué hijo le quieres más, ¿no? O le quieres diferente, y dices, no, le quiero a todos por igual. ¿Qué categoría para ti es puedes elegir entre las categorías la que te parece más relevante, más importante? O es que 19 categorías, estoy pensando, yo no me salen las cuentas. No hay 19 categorías. Hay solamente unos cuantos premios. Cuéntanos. Hay unos cuantos premios que tienen categoría, como puede ser amamantar en público. La IAN lo que patrocina es una fotografía que muestre, o sea, la mejor fotografía que muestre prácticas IAN en centros sanitarios. Ha habido una evolución, por ejemplo, en una de las categorías que era lactancia materna en el tercer mundo. Y algunas ideas y algunos correos electrónicos que recibimos de personas nos hicieron pensar que aquello no era justo y que en el tercer mundo puede haber gente que esté viviendo en el primer mundo y que muchas veces el tercer mundo está rodeándonos y a la vuelta de la esquina. Entonces, claro, valorar en Vietnam que es tercer mundo cuando una mujer presenta una fotografía toda enjollada y en un ambiente, no sé, podríamos decir entre comillas limpio, es difícil, ¿no? Y luego valorar la escena en un mercadillo de una gitana sentada en el suelo dando pecho, pues, pues no es el tercer mundo, es el cuarto mundo, que es el que convive con nosotros, que somos el primero. Y entonces lo que hicimos fue evolucionar ese premio a lactancia en otras culturas distintas a la nuestra, ¿no? Donde se valoren la etnia o los valores étnicos de esa cultura y que son distintos a la nuestra. Y luego también las fotografías de lactancia prolongada, de lactancia a varios hijos, en las cuales incluimos pues, gemelos, trillizos, tándem. No sé especificar cuál podría ser mejor, sí especificar cuál me gustaría que tuviera más fotografías, que es la lactancia en el trabajo. Porque es cierto que es muy difícil obtener fotografías de lactancia en el trabajo que no sean en tu casa delante de un ordenador donde nadie duda que estés trabajando, pero claro, esto, no sé, lo que queremos reivindicar es el trabajo y la lactancia en las fábricas, no sé, hemos tenido fotografías muy especiales, ¿no? Como una madre que estaba en el ejército y estaba metida en un F-19 y dando pecho. Que sí, que será un posado, pero que esta madre da pecho y trabaja en el ejército, es militar. Entonces,
estas cosas son muy significativas, pero es verdad que son pocas las fotografías que se presentan de trabajo y que nos gustaría darle un empujón. No hemos conseguido mucho dinero, hubiéramos querido que fuera un premio con más dotación. Actualmente tiene 400 euros, tampoco es poco, ¿no? Pero nos hubiera gustado encontrar pues como más dotación para este premio, pero bueno. Esto es lo que hay, con esto jugamos, pero sí nos gustaría que las madres se implicaran, porque eso significaría que estamos haciendo avances, como lo hemos hecho durante estos 30 años y ha quedado reflejado en el concurso. Claro, o sea, sigue siendo difícil, a pesar de las leyes pues, que han ido avanzando despacito, sigue siendo muy complicado que os lleguen fotografías de madres amamantando en su lugar de trabajo, fuera de que ese lugar sea su casa, pues lo que tú dices, Laura, ¿no? Con un ordenador pues, en tu entorno habitual. Pues sí que es significativo, efectivamente. Y sobre todo porque en el imaginario tenemos las fotos de las madres en las salas de lactancia, en los despachos con el sacaleches. Claro. Desgraciadamente, esa sí que es muy, muy frecuente. Sí, siempre pedimos a las madres, además, que en un espacio que hay cuando hacen la inscripción de comentarios, pues nos digan si su fotografía es de trabajo realmente, y siempre creemos aquello que nos dicen. También les preguntamos si es madre del taller, porque muchas veces no recordamos las caras o no las vemos en esa fotografía, o puede ser una fotografía con un contraluz y tal, y entonces siempre les pedimos que nos digan si realmente si es una foto de trabajo, claro. Claro. Bueno, pues es verdad que tenéis muchísimas categorías. Imagino que también han ido cambiando a lo largo de los años, ¿no? Porque al final, pues es inevitable, ¿no? Y casi como comentabas, ¿no? La IAN añade un premio o Apilán mete de repente un segundo premio. Bueno, pues es normal, ¿no? Que todo evolucione, como es lógico. ¿Cuál es el objetivo realmente? Comentabas al principio que el concurso se concibe hace todos estos años con el objetivo de visibilizar, ¿no? ¿Sigue manteniéndose ese objetivo? ¿Han surgido objetivos secundarios? ¿Ha cambiado el objetivo principal, Laura? No, el objetivo sigue siendo el mismo: promocionar la lactancia y visibilizar a la mujer en el acto de amamantar para que se normalice. Sí, es que es así, no hay otra manera. Nos encanta ver a personas mirando exposiciones que nunca se habían planteado que se podría hacer una exposición fotográfica de lactancia materna. Se nos reconoce muchas veces, vemos gente que, sí, que ya están las fotos, venga, vamos a verlas. Quiero decir que recuerdo que al principio, cuando empezamos a poner en el antiguo Hospital Marina Alta fotografías en las paredes del concurso, pues la gente subía a ver tetas, y bueno, que está bien. Y luego ya pues se reconocía, ¿no?, el valor en esas fotografías de la lactancia. Somos un referente en la comarca. Muchas personas que no tienen ninguna relación con la lactancia saben de nosotros, personas mayores. Recuerdo ancianos diciéndonos, mira, como en nuestros tiempos, como antes, ¿no? Era como un resurgir al principio de esta visibilización de imágenes de lactancia, y después ya normalizarse mucho. Mira, uno de los sitios donde se expone año a año las fotografías es en el Instituto de Gata de Gorgos, es una población cercana a Denia, en la cantina del instituto. Y todos los alumnos están súper familiarizados con las fotos. En Gata eso se encuentra, totalmente normalizado. O sea, que objetivo cumplido. Sí, exacto, objetivo cumplido. Las exposiciones viajan por parte de nuestra comarca, pero bueno, recuerdo ahora una llamada telefónica de una madre diciéndome que había estado de vacaciones, creo que había sido en Galicia, y que cuando salió del ascensor en una planta del hospital al que tuvo que acudir, encontró su fotografía a tamaño de toda una pared. Y claro, se quedó estupefacta. O sea, nos habían pedido la fotografía y la habían ampliado y habían forrado una pared con esa fotografía. Qué bien.
O sea que Cosas curiosas que pasan. hay historias muy bonitas en este concurso, muy Sí. bonitas. Pues sí. Vale, muy bien. Es la última edición, decías al principio. Me imagino que, bueno, pues que habéis llegado a esta decisión pues después de darle muchas vueltas, de probablemente mucho tiempo de sopesar pros, contras. Podemos preguntar cómo ha sido cómo ha sido el llegar a este punto, si hay la opción, ¿no? Si valoráis quizá la opción de traspasar el concurso. ¿Nos quieres contar? Mm, Sí, a ver, 30 era un número bonito, 25 ya lo era, pensábamos que podríamos editar un libro, igual que editamos un libro cuando llevábamos 10 años, que creíamos que era 10 años de concurso, venga, vamos a hacer un libro. Y recuerdo que una compañera y yo pues estuvimos dándole muchas vueltas y bueno, y un poco maquetando qué queríamos que hubiera en ese libro y cómo queríamos que se presentara y bueno, y tuvimos mucha ayuda. También en aquel momento Consellería estaba muy implicada. Como decíamos antes de empezar el podcast, depende de las personas con las que ocupen cargos, pues consigues más cosas o más implicación o no. Y en ese momento pues estaban Ana Fullana, Carmen Barona en la Consellería de Sanidad y nos ayudaron mucho y pagaron el libro y además lo distribuyeron. 30 años es un número redondo. Yo creo que hemos cumplido mucho nuestro objetivo, sacar la lactancia a la calle, visibilizarla, hacer que todo el mundo sepa que hay unos premios, pero para la mayoría de madres no es el objetivo principal. El objetivo principal es que si su foto puede servir para que otra madre la vea y piense, caramba, pues yo soy como esta mujer y puedo hacer lo mismo, pues el objetivo está cumplido. Y, y bueno, todo necesita un relevo. Yo soy mayor, soy la coordinadora del concurso, pero llevo una parte importante, no más que otras, pero bueno, en la cual no encuentro relevo. Mis compañeras, como en todos los grupos de apoyo, vamos a 1000, cada una tiene su parcela y no hay posibilidad de que nadie más se dedique. Y, y yo, bueno, pues aparte un poco cansada, pienso que todas las cosas tienen un principio y un final. Y que igual el concurso, sin que lo supiéramos al principio, su objetivo era llegar hasta aquí, era hacer como un memorándum. Queremos hacer otra vez un libro, presentarlo de forma distinta a aquel primero, que fue año a año, 1997, 98, 99. Queremos que este sea distinto, a lo mejor más centrarnos en las categorías de los premios, hablar, si estamos hablando de lactancia en tándem o lactancia a más de un hijo, hablar de eso, poner las madres o los fotógrafos o los autores de las fotos a veces nos mandan comentarios de esas escenas o de lo que piensan de la lactancia o de cómo ha sido su lactancia. Entonces, plasmarlo eso en el libro nos queda trabajo, pero creo que 30 ediciones está muy bien y que es suficiente. Y sí hay una posibilidad de traslado, no del concurso fotográfico de lactancia materna Marina Alta, que este llega a su fin, pero ponemos toda nuestra experiencia, podríamos decir, en esto de organizar un concurso pues al abasto de quien quiera lanzarse a hacer lo mismo o algún proyecto parecido. Y yo estoy dispuesta a ayudar al grupo de personas que se lance a hacer algo así. Este concurso ha acabado y ahora nuestro objetivo, como le decía antes a Eulalia, es que se entere todo el mundo, que nadie se quede con y si yo hubiera sabido que era el último, hubiera participado, ¿no? Pues eso. Relacionándolo con la lactancia, estaríamos hablando de un destete natural, Exacto, nunca mejor dicho. que no debe ser traumático, sino porque, bueno, 30 años, estaba pensando que aquellas mujeres que participaron en los inicios tienen hijos de 30 años que ya pueden ser padres. Sí, y además, bueno,
tenemos pensado algo para el día de la entrega de premios parecido a esto que estás comentando, pero bueno, se dio el caso de una madre que fue la ganadora de hace 2 ediciones y que su madre había participado con una foto, no de ella, no amamantándola a ella, sino amamantando a un hermano de ella. Y pusimos la fotografía en el día de la entrega de premios y fue esta madre, o sea, la abuela, la que subió a recoger el premio. O sea que sí, hay una generación de mujeres que han estado ahí y que ahora ya son abuelas. Yo todavía no soy abuela, pero mis hijas tienen 30 y 32 años, o sea que han vivido con el concurso. Están súper acostumbradas a ver a su madre delante del ordenador, a clasificar fotografías, a ayudar a montar exposiciones, y ellas también, pues bueno, pienso yo que estarán a punto de tener hijos o de decidir tener hijos, o sea que creo que para mí personalmente es un buen final porque va muy paralelo a mi vida personal. Pues sí, es como natural, ¿no? Exacto. Mm. Hay una cuestión que nos ha suscitado mucha curiosidad sobre cómo gestionáis, ¿no? El tema de los derechos de autor, que es algo que se ha ido complicando muchísimo. Seguro que bueno, principalmente, o sea, sobre todo vosotras tenéis que ser súper conscientes de que esto no ha hecho más que complicarse en los últimos años. Los derechos de autor, el uso que se puede dar o que se da a las fotografías. ¿Nos comentas un poquito sobre, bueno, cómo gestionáis esto? Sí, nosotros hemos llegado a la conclusión después de los primeros años y de tener nuestras dudas, para lo cual Manuel López nos ayudó mucho porque él ayudó a redactar o a iniciarse la ley de propiedad intelectual de este país. Y entonces nos planteamos con quién estábamos trabajando. Nosotros trabajamos con concursantes. No sabemos si esos concursantes son sí que les pedimos que se aseguren de que tienen la propiedad intelectual, o sea, que han pagado los derechos de autor. Pero nosotros no trabajamos con autores. Una madre puede presentar una fotografía que le ha hecho una amiga fotógrafa, pero siempre les decimos, y luego cuando nos preguntan personalmente o por correo electrónico o telefónico, yo puedo presentar una foto que me han hecho, sí, pero asegúrate que tienes los derechos de autor, porque no por el hecho de pagar a un estudio fotográfico unas fotografías tienes el derecho de autor. Y hemos tenido algún problema en ese sentido. Pero bueno, lo importante es eso, que una persona tenga los derechos o sea, que el autor le ceda los derechos de reproducción de la fotografía y para presentarla a un concurso. Y luego muchas veces se dan colaboraciones pues bastante especiales, ¿no? Como puede ser el autor quiere su diploma si gana un premio porque esto le da prestigio y lo cuelga en su lugar de trabajo, pero el premio muchas veces es para el premio, digamos, económico, es para la madre, pues porque a lo mejor pertenece a un grupo de ayuda y quiere ofrecerlo al grupo de ayuda, ¿no? O sea, que se dan muchas características. Siempre las fotografías, las 20.000 fotografías con las que contamos actualmente, a falta de esta edición de 2026, se ceden a cualquier entidad o cualquier persona siempre que las vaya a utilizar para la promoción de la lactancia y sin ánimo de lucro. Nunca se ha cedido una fotografía para lucrarse con ello, nunca. Podríamos decir que no sé cuántas fotografías podemos haber cedido para presentar pósters a congresos. Muchas veces vemos fotografías en los congresos dentro de presentaciones y decimos, mira, esta fotografía es del concurso, ¿no? Entonces siempre pedimos que se cite la fuente, o sea, que se cite que es una fotografía del concurso fotográfico y que si se va a imprimir esa fotografía, si va a tener si va a estar en alguna exposición, sea permanente o sea itinerante, que siempre figure el nombre del autor, o sea, el nombre del concursante o de la concursante. Y, por ejemplo, ahora pensando ya un poco en lo que son los grupos de la federación. Si un grupo de la federación quisiese utilizar una fotografía, ¿cuál sería la manera correcta de proceder? Pedirla
pedir, a ver, la gente lo que ve son las fotografías de los premios. En nuestra web se pueden ver las fotografías premiadas desde 1997 hasta ahora. Y claro, la gente siempre busca, a ver, voy a hablar de tal tema o de este otro, me gustaría tener esta foto. Pero nosotros lo que hacemos muchas veces es, a ver, ¿qué buscas? Lo que estás buscando es una fotografía donde se muestre algún método de suplementación, por ejemplo, en la lactancia materna. Bien, pues a lo mejor no hay ningún premio, o a lo mejor solo encuentras una fotografía premiada con estas características durante estos 29 años, pero yo sí tengo las fotografías clasificadas y te voy a ofrecer, a lo mejor le mando un pantallazo del ordenador donde yo pongo pues 10 fotografías con esas características. Entonces ellos eligen, o las personas que van a utilizarlas eligen las fotografías y firman un acuerdo y un compromiso, digamos, de buena utilización de esas fotografías, donde se dice que esa fotografía o esas fotografías solo pueden usarse para el motivo con el cual se han pedido, que no se podrán presentar a otros concursos y que no se podrá lucrar nadie con su exposición. Una persona de esa organización o de esa entidad o de ese grupo firma ese compromiso y nosotros le enviamos las fotografías en digital. Antes se hacían muchas sesiones de fotografías en papel porque la gente no tenía tantos medios y entonces le enviábamos las fotos originales y ellos pues las exponían con el material con el que contaban. Hoy en día pues todo se manda en digital y estas entidades o estas personas pues imprimen las fotografías con sus propios medios. Pues me parece muy interesante porque es una manera también de compartir, pero haciendo las cosas pues de forma honesta, de forma correcta, y creo que puede ser de hecho una posibilidad, ¿no? El que esas fotos sirvan también, pues llegado el momento, para nutrir la web de Fedalma, por ejemplo, que ahora mismo pues está un poco coja de fotos reales, ¿no? Si al final lo que se busca es pues real, o sea, no hace falta que estemos todas siempre súper peinadas, maquilladas, con la casa limpia y el niño vestido de domingo, sino que la lactancia es otra cosa y pueden dar pues o sea, cumplir ese objetivo del que hablábamos al principio, ¿no? Visibilizar las lactancias cotidianas, normales y corrientes de las mujeres pues de todos estos años con esta evolución. Esto ya se hizo, Eva, en uno de los, yo creo que era de los primeros congresos de Fedalma y ahora no recuerdo dónde fue. El concurso fotográfico cedió a cada grupo. En aquella época, ya ves tú, yo no sabía ni cómo mandar esa cantidad de fotos por ningún medio. Entonces no había Drive, no había WeTransfer, no había nada. Y entonces hicimos como unos CDs que yo no sé quién los conserva. Un CD con, yo no sé si eran 100 fotos y que se cedieron para que cualquiera dentro de un grupo de apoyo que estuviera federado, pues pudiera utilizarlas. Y esto se puede volver a repetir, desde luego. Pues mi CDs. Es que exacto, sin el CD y sin tal. Pero quiero decir que se puede hacer una donación de fotos muy variadas o las que consideréis para Fedalma y para aquellas personas que lo pidan. Y luego, particularmente, yo qué sé, si una persona va a presentar un póster y va a hablar pues de lactancia en gemelos dentro del ambiente hospitalario, va a hacer un póster, pues lo que haremos es cederle las fotografías que necesite de modo particular, pero que esto se puede hacer. Hace poco hicimos también una donación, yo no recuerdo cuántas fotografías eran, a la IAN, también para que pudieran visualizarlas en su web o en todo aquello que consideren. Entonces entiendo que este fondo, ¿no? Que se ha ido, pues eso, armando en todos estos años, va a seguir ahí, va a seguir en manos de vuestro grupo para este tipo de sesiones sin fecha, me refiero, sin que no es que se termine el concurso y entonces dejamos de utilizar las fotos, ¿no? Las fotos permanecen. Exacto, y es posible que hagamos pues exposiciones temáticas, no sé, se me ocurre pues para el día 8 de marzo hacer una exposición con fotografías de lactancia en el trabajo o no sé, se me ocurre en eso, pues,
queremos hacer como una exposición de memorándum, ¿no? Del concurso, a lo mejor pues una exposición solamente con premios, ¿no? Con las mejores o las fotografías premiadas más relevantes, que a nosotros nos parezcan más relevantes. El trabajo continúa, pero de otra manera. Continúa de otra manera sin el, digamos, boom de que nos lleva 3 meses a ir de cabeza, pues eso, con las recepciones de fotografías, con las clasificaciones, con los correos a concursantes, solucionando todas las dudas que tienen y tal. A mí escuchándote, de repente me ha venido una curiosidad. Y es que en todos los grupos de apoyo siempre tenemos esa dificultad de donde almacenamos todas las enseres, todas las cositas que nos van quedando, que si sacariches donados, que si folletos, que si carteles. Claro, ahora en la era digital es fácil, ¿no? Creer que, pues nada, un disco duro y ya está. Pero ¿dónde tenéis semejante almacén para todas las fotos impresas? Pues Más dará pena deteriorarlas, quiero decir que estarán claro, cuidado. nosotros pedimos siempre que las fotografías se manden en papel. A veces es muy difícil y es muy lamentable a lo mejor tenerle que pedir a una persona de Colombia y te tiene que enviar las fotografías en formato de papel, pero nosotros no tenemos posibilidades de imprimir todas las fotografías y siempre el jurado ve las fotografías en papel. Nunca toma decisiones sobre fotografías digitales, sino fotografías en papel, porque pensamos que, a ver, para la mayoría de personas no es importante cómo quede una fotografía impresa, pues confiamos en la persona o en el estudio fotográfico o en la tienda donde nos las han imprimido, pero para otros profesionales sí que es muy importante y parte del trabajo artístico está en la impresión de las fotografías y que uno puede hacerla de una manera o de otra. Entonces queremos que esto también se valore en la decisión del jurado. Por lo tanto, ellos siempre toman decisiones y siempre lo hacen sobre visualización directa de las fotografías que nos envían. ¿Dónde tenemos almacenado todo esto? Pues bueno, cuando nos fuimos del Hospital Marina Alta, sabéis que en Denia hubo un proceso de privatización del hospital, se hizo un hospital nuevo con público pero con gestión privada y entonces nos planteamos que qué hacíamos con todo aquello. Y el hospital ahora se llama Hospital La Pedrera porque es un ACLE, es un hospital de crónicos. Amablemente nos ha dejado durante todos estos años pues una habitación dentro de unas como aulas prefabricadas que quedan en plan oficinas y allí tenemos todo guardado en cajas, más ordenado o desordenado, depende del momento. A lo mejor llevamos 2 ediciones que todavía no están las fotos ordenadas y clasificadas y tal. Hay fotografías que se tiran, o sea, que nos deshacemos de ellas, que se destruyen porque no tienen, a lo mejor sabemos que nunca van a exponerse y que nunca se van a ceder. Y de verdad que agradecemos a cada persona que presenta fotografías y somos muy respetuosos y pedimos al jurado que siempre sea muy respetuoso con las fotografías independientemente de la calidad que tengan y de que nos parezca, pues bueno, que no tiene ninguna calidad ni fotográfica ni en cuanto a la imagen, pero agradecemos que esa madre se haya molestado o que esa persona se haya molestado en imprimir esas fotos, llevarlas a correos, con todas las prisas, no sé, la gente al final se vuelve loca y yo digo, madre mía, con la que está cayendo. La época de la pandemia fue una época horrible, tuvimos que ampliar el plazo para que llegaran las fotografías porque la gente no podía salir de casa a imprimirlas y no podía salir de casa a llevarlas a correos. Entonces bueno, pensamos que ese año era el caos y que no iban a haber fotografías y seguimos manteniendo más o menos el mismo nivel en cuanto al número de fotografías que otros años. Bueno, es posible que un poco por debajo, pero de verdad que agradecemos enormemente no sé, la importancia que le daba la gente a mandar una fotografía al concurso, ¿no? Es que era alucinante, decías, pero con la que está cayendo, madre mía, ¿cómo le estamos pidiendo a esta persona que nos manden las fotografías, no?
Y o gente que te decía, pues la imprimiré con una calidad menor porque voy a hacerlo en casa, no sé. De verdad que muy agradecidos de todos, pero es cierto que muchas fotografías, muchas no, pero algunas fotografías se destruyen porque tenemos que almacenarlas de alguna manera. Las fotografías antiguas, aunque están guardadas, y aunque digitalmente las tenemos, porque digitalizamos todo aquello que al principio se enviaba también solo en papel, claro, las primeras fotografías pues están muy deterioradas porque en cuanto les da la luz pues va desapareciendo la imagen y tal, pero bueno, tenemos un cuartito y estamos muy contentos de tener un espacio donde poder guardarlo. Después también la dirección del hospital, la dirección de Marina Salud se implicó mucho con nosotros. A lo mejor no en este aspecto, pero nos dejaba la mejor sala que tenían y sin la cual hubiera sido imposible reunir al jurado. No sé, enviamos toda la correspondencia a través del hospital, ya que hemos tenido una colaboración importante de las principales, digamos, entidades que han trabajado en nuestra comarca. Fenomenal. Pues así Claro. tenemos. Es que yo creo que, bueno, como casi todos los proyectos que tienen como un fundamento, un principio rector, ¿no? Que es, venga, ¿cuál es la finalidad, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Pero acaba habiendo una transversalidad. A lo mejor, pues, con la excusa del concurso fotográfico, lo que hay conseguido es que dentro del hospital el idioma de la lactancia materna se comprenda mejor. Exacto, en el hospital tenemos una exposición fija de fotografías del concurso, gracias a Cuidart, que era la empresa que trabajaba junto con la gerencia del hospital y que, bueno, y que se dedicaban eso al arte, a la fotografía, a las exposiciones y que nos ayudaron mucho. Tengo que decir que ahora, pues desde que otra vez el hospital se ha hecho público, pues ya no se expone nada. Bueno, pues para cada uno hay cosas más prioritarias que otras, yo también lo entiendo, ¿no? Que es así. Muchas gracias, Laura. Me gustaría que para ir terminando, ah, pues vamos a un poco facilitar, ¿no?, a todas aquellas personas que quieran enviar una foto a esta última edición del concurso. Entonces, si nos puedes comentar muy brevemente los tiempos, es decir, en este mes se presentan las bases, luego hay este plazo, luego se falla el concurso, un poco, pues como bueno, resumen de este podcast de hoy. Perfecto. Bien, pues las fotografías se pueden presentar a partir del 1 de enero, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2026. Las bases ya están en nuestra web. Además, hay un contador marcha atrás que nos va diciendo lo que queda para poder empezar a presentar las fotografías. A partir del día 1 de enero habrá un formulario en nuestra web con el cual se podrán inscribir poniendo sus datos personales y adjuntando allí las fotografías, hasta 4 fotografías por cada concursante. Que no 4 fotografías para cada madre, porque también existe la posibilidad de que varias personas, varios concursantes presenten fotografías de la misma madre. Echa la ley, echa la trampa. Esto se hizo también porque la gente podía presentar las fotografías que quisiera en un principio, pero en los años 2010 y 2011 llegamos a 2000 fotografías y eso era inmanejable, eso no se podía manejar. Y luego había concursantes que tuvieron 3 premios, porque es que presentó una persona 20 fotografías, Alfredo de Zaragoza, y las 20 podían haber sido los 20 premios. Eran buenísimas. Entonces ya una de las cláusulas de nuestro concurso a partir del 2012 es que un concursante solo puede obtener un premio, porque creemos que hay que diversificar, y un concursante no puede presentar más de 4 fotografías. Pero bien, volviendo al tema de la inscripción, en ese formulario se pueden subir las 4 fotografías o desde 1 hasta 4 que considere él o la concursante. Y después se recibe un correo electrónico, nada más escribirse, con unos formularios, con unos PDFs donde figuran todos sus datos, y abajo hay un espacio para que firme la madre o las madres que aparecen en las fotos con sus DNIs. Esto es muy importante porque sin este requisito
una fotografía no se va a aceptar. Las únicas fotografías que quedan exentas de este requisito son las fotografías hechas en otras culturas en las cuales vemos la imposibilidad de conseguir la firma de esa madre, pero que entendemos que esa fotografía está hecha con su consentimiento, ¿no? O sea, ha sido una foto consentida. Una vez reciben este formulario, la persona que se ha inscrito lo que tiene que hacer es imprimir esas fotografías en tamaño de 20 por 25, juntarlas con los PDFs firmados y mandárnoslas. Las fotografías se aceptan hasta el 30, o sea, toda foto que lleve un matasellos del 31 de marzo, llegue cuando llegue, se va a aceptar. Y de hecho hemos tenido fotografías enviadas desde el extranjero que han llegado una semana antes de reunirse el jurado, que siempre dejamos un mes entre medio. O sea que no, con que tú pongas las fotografías en correos o en una empresa de transportes el 31 de marzo, cuando lleguen serán aceptadas. Después se reunirá en el plazo de un mes y algo el jurado, y luego creo que este año es el 20 de junio, entregaremos los premios a los cuales estáis todas invitadas, participéis o no, y aquello lo consideramos como la fiesta de la lactancia para nosotros. Muchísimas gracias, Laura. Nos lo has contado, vamos. Voy a participar. Alguna foto tendré por ahí de mis tiempos. Venga, claro. A ver, yo recuerdo fotografías de algunas de vosotras, no nombraré a nadie, de Eulalia, y yo recuerdo una foto en un sofá con 3 niños, creo que eran tirados ahí todos. Y bueno, si tenéis alguna fotografía, aunque sea antigua, aunque ya no amamantéis, pues claro que sí, bien recibida. Ese es nuestro objetivo este año, que todo el mundo que quiera participar no se quede sin hacerlo. Fenomenal. Muchísimas gracias, Laura, por haber estado hoy aquí con nosotras hablando este ratito. Creo que, bueno, hemos conseguido preguntarte todo lo que nos suscitaba curiosidad, todo lo que queríamos saber sobre esta evolución del concurso. Y nada, María, no sé si querías comentar alguna cosa más. Pues agradecerte pues, que nos hayas contado en tan breve espacio de tiempo el trabajo de toda una vida, 30 años, y espero que quienes nos puedan escuchar puedan sentir un poquito de interés en pensar si son capaces de organizar, a lo mejor no con las mismas dimensiones y con esa gran expectativa, pero solamente creo que el intento, divulgar sobre lactancia materna a través de las artes escénicas es súper importante porque es un terreno que necesitamos hacerlo, porque es eso, normalizar en todos los espacios, en la medida que podamos, es siempre va a tener un retorno muy positivo, porque a lo mejor pues esas fotos que ahora que ahora mismo nosotras estamos viendo como normales, no quiero pensar, pues eso, hace 30 años, si todavía quedan ahora cromañones que ven un pecho y se tiran atrás, pues imagínate, ¿no? Porque es verdad que la sociedad ha evolucionado, pero en algunos temas parece que no ha evolucionado tanto. Así que máxima gratitud a las compañeras del Grup Nodrisa. Yo quisiera acabar diciendo eso, que parece que otras veces que personalizo mucho, pero que tengo un equipo detrás, bueno, detrás no, delante, podríamos decir, ¿no? Maravilloso, de personas que se han implicado. Desde compañeras de Grup Nodrisa hasta personas que estaban como un poco en la sombra, pues trabajando a nivel informático, a nivel fotográfico, a nivel de difusión, de encargarse de la web y de todo esto. Y dar las gracias a Fedalma por haberme dado voz en un momento tan importante como este, a punto de empezar la 30 edición. Gracias. Muchas gracias. Pues nos vemos en el próximo podcast. Esperamos que este pequeño conversatorio en torno a la lactancia materna y el concurso de Grup Nodrisa de lactancia os haya gustado y os invitamos a seguirnos a través de las redes sociales de Fedalma.